Hubo un tiempo en el que nadie se imaginaba que dos universos totalmente opuestos pudieran coexistir en un crossover, o sea, las películas de Disney y los juegos de Final Fantasy. Pero al final resultó que esta semblanza era casi perfecta. Un día, Tetsuya Nomura estaba hablando con algún directivo de Squaresoft, que ahora es Square Enix, de lo genial que sería un juego RPG con la libertad de Super Mario Bros. 64. A lo cual se les ocurrió que lo único que podría competir contra Mario en popularidad eran los personajes de Disney. Así nació la idea de utilizar los personajes de Disney con mecánicas de un action RPG, lo cual les agradó bastante la idea y se pusieron en contacto con la compañía americana. Pero esta idea distaba de originar algo. Por una parte, Square quería que Mickey Mouse fuera el protagonista del juego, pero Disney quería que fuera el Pato Donald. Qué raro que hayan pasado a segundo término a Mickey. Supongo que ya se habían hartado del ratón. Y Nomura no quería que fuera ninguno de estos, por lo que buscó un término medio, que cada personaje fuera el protagonista de cada historia contada, así ninguno quedaría en segundo término, por lo que creó un grupo de personajes que pudieran ser los protagonistas, pero que interactuaran con cada uno de los personajes de las películas, convertidas en mundos, en donde el jugador podía centrarse más en la jugabilidad y en las mini historias que se cuentan a lo largo del juego, que en una sola historia, donde el protagonista opaca la presencia de los demás personajes. Y de esa realidad que incluye un metaverso americano y un metaverso japonés, nace una brillante idea: Kingdom Hearts. El juego se centra en Sora, un joven de 14 años, que pasa su tiempo con sus amigos en la isla Destino, un lugar paradisíaco, donde su mayor preocupación es si la palmera más cercana tiene cocos. Pero como todos los niños tienen un sueño, este es que Sora y sus amigos, Riku y Kairi, quieren saber qué más hay de lo que sus ojos pueden observar. Y como es costumbre, Sora y Riku son rivales y amigos a la vez. Un cliché muy japonés que nunca antes se ha visto en la vida. ¿Qué sigue? Que Riku sea manipulado por una fuerza oscura, se vuelva malvado y al final recupera la cordura. Mejor me callo, no vayan a salir con los demás clichés de las otras series. Como la pelea de amigos con final de reconciliación, como ocurre en las caricaturas. En fin, a este carnaval de clichés se le une un triángulo amoroso, el cual protagoniza Kairi. Sora y Riku están enamorados de ella, haciendo todo por protegerla. Planean salir en un bote a conocer la inmensidad que los rodea. Qué bonita es la inocencia, pensar que con un bote de palos puedes viajar a través del universo y salir de tu planeta, ya que consideran que su isla está aprisionando sus sueños. Y para que la isla no se sienta tan desierta, está habitada también por 3 personajes de Final Fantasy. En algún momento Sora empieza a alucinar con unas sombras, las cuales tendremos que derrotar. Todo esto presentado como tutorial, y en algún momento nos dan a escoger entre una espada, un escudo y un bastón mágico. Esto para que el jugador se acomode a su estilo propio de juego. Solamente se pueden escoger 2. La espada te dará un mejor ataque físico, el escudo mejor defensa y más vida, y la magia mayor puntos de magia y mejor ataque mágico. Yo la verdad no sentí que hiciera alguna diferencia con los parámetros del juego, en especial porque puedes agarrar algunos ítems que te aumentan estas estadísticas, pero al menos tuvieron la consideración de incluir la elección de tu estilo propio de juego. Avanzando en la historia, el mundo real empezará a ser invadido por las sombras, llegando al punto de consumir el planeta. En ese lapso, Riku empieza a hablar de pura idea loca, convirtiéndose en un clon de Sephiroth. ¿No me crees? Solo míralo. Ojos y pelos claros. Y pura locura corre por su cabeza. Sora se enfrenta a un monstruo llamado Lado Oscuro, el cual no puede derrotar, pero tampoco puede huir de él. Y en ese momento adquiere un arma llamada llave espada, la cual puede combatir a sus agresores para proteger a sus amigos, y cuenta con la virtud de abrir la luz que existe en los mundos. Pero antes de que pueda acomodarse con su nueva arma, la Tierra es destruida por la oscuridad, esparciendo a los habitantes de ese planeta a otros cuerpos celestes. Sora despierta en un mundo llamado Pueblo Transversal, donde se topa con Pluto, el cual es el perro del rey Mickey. Como si necesitara más soberbia, ahora lo volvieron rey. Y no volvemos a ver hasta el final del juego. Esta situación es muy rara porque Donald y Goofy emprendieron su viaje por seguir a Pluto. Y nunca más lo volvemos a ver. Supongo que se fue de pata de perro por el universo. ¿Quién sabe? Sora comienza a caminar y se topa con una cara conocida. ¿Squall Leon? Ay, en serio, ¿por qué aquí Squall se llama Leon? Su nombre verdad es Squall Lionheart. Pero de eso que le digan de cariño Leon en el juego, se siente muy raro porque nosotros estamos acostumbrados a llamarlo Squall en Final Fantasy VIII. Y es un detalle que podrás pasar por alto
Pero si eres como yo, que jugó el juego de Final Fantasy VIII primero, vas a estar preguntando ¿por qué? ¿Por qué aquí se llama Leon? Leonito pone al día a Sora, diciéndole que con lo que combatió fueron unas criaturas llamadas Heartless, o para fines prácticos, sin corazón. Al carecer de uno, tienen la necesidad de consumir los de las personas y hacerse más fuertes. Leonito además tiene la misma actitud que todos adoramos. Trinche mono payaso. A lo largo del pueblo, Donald y Goofy están buscando un encargo que les asignó el rey, el buscar al portador de la llave espada, el cual convenientemente es Sora. Por otra parte, nuestro joven protagonista tiene su propia misión, encontrar a sus amigos perdidos. Esto me hace pensar, ¿que no tiene familia? Digo, su planeta acaba de explotar, a lo mejor sus padres o tutores deben de estar vagando por ahí, pero ni una pizca de interés por su parte. Por lo que puedo deducir que no le importa su parentela, ni siquiera para que le firmen los permisos de excursión, o cayó en el fetiche más común de Disney, el cual es que es huérfano. Yo me quedo con la segunda. Después de dar 20.000 vueltas, finalmente se topa con este trío, para así poder dar inicio a la aventura de este grupo dispar, compuesto por Sora, el caballero, Donald, el mago, y Goofy, el escudero. Y a este grupo de héroes no podría faltar el escribano, encargado de narrar tus aventuras, el cual está encarnado con la forma de Pepe Grillo. Sí, ya sé que ese personaje era Cricri, no Pepe Grillo. Este llevará un pequeño registro de lo acontecido, además de una pequeña semblanza de cada personaje con el que te topes, y el score que lleves en los minijuegos. El juego es un action RPG, o como me gusta llamarlos, un plataformero con estadísticas, donde vas brincando de plataforma en plataforma, golpeando enemigos y ganando nivel, donde cada combate se presenta en el mismo escenario. Nada de meter cortes al gameplay con transiciones. Aquí los enemigos aparecen en cualquier vano, encargado. Una pregunta sin sentido, ¿cómo Sora irá al baño? Lo digo porque nada más das 3 pasos y es suficiente para que el cuarto se atasque de Heartless. Para nuestros combates seleccionamos un comando de nuestro menú en la parte inferior izquierda. Para poder activarlo presionamos X. Esto se realiza mientras los enemigos te van corriendo por el nivel, para que se vuelva más fluido. Las mecánicas de combate son buenas, rápidas y dinámicas. En ningún momento en la batalla habrá la cortesía de que realices tu ataque, como los RPG normales. Aquí cada segundo es crucial y en muchas ocasiones es vital tomar decisiones fulminantes para obtener la victoria. Esto se nota más con algún jefe. Además, con el botón círculo podremos brincar, lo cual da como resultado que puedas atacar a enemigos a diferentes ángulos, ya sea de frente, de lado, por atrás o les caigas del cielo con una lluvia de golpes. Para realizar ataques físicos es necesario iluminar la opción de ataque y presionar X en varias ocasiones para realizar combos. Otro de los comandos es la magia, la cual se puede seleccionar de 2 formas. La primera, iluminando la casilla que dice magia, donde se abrirá un listado completo de tus magias, cada una con un costo de puntos mágicos. Y la segunda forma, la cual se activa con L1 y es requisito que la domines, porque así te volverás más eficiente en combate. Esto abrirá un menú donde 3 botones tendrán una magia asignada, la cual se puede seleccionar de un menú de pausa para mapear las 3 magias que más utilices o las que necesites. Abajo encontraremos la opción de ítems, donde tendremos espacios limitados para acomodar nuestras pociones y éters para recuperar vida y puntos mágicos. Tanto la magia como los ítems solamente pueden ser acomodados en el menú de pausa cuando no estés en combate. Así se evitan los cortes del gameplay, pero tienes que tener mucho cuidado, porque cuando vayas a pelear contra un jefe y no tengas los ítems o la magia acomodada, te puede ganar muy fácil. Es una especie de suerte y de prueba de error que tendrás que aprender con el paso del juego. En la última casilla podremos acomodar una habilidad especial, las cuales se obtienen al subir de nivel, pero se tendrá que otorgar puntos de aptitud para poder activarlos en combate. Consumirán puntos mágicos. Una habilidad muy útil es la de guardia. Esta se activa cuando quieras con el botón cuadrado. Esto te ayudará a repeler el ataque de algunos enemigos. Además, cuando lo realizas, te dará puntos extra y subirás más rápido de nivel, por lo que tendrás que aprender a utilizarlo sí o sí si quieres acabar el juego y no tener problemas a largo plazo.
Al ser un juego en 3 dimensiones, cuentas con la comodidad de acomodar tu cámara a voluntad, pero esto se realiza con el botón L2 y R2, no con el stick derecho, con el cual ya estamos acostumbrados, ocasionando que involuntariamente estemos moviendo el stick derecho, haciendo el mandril, en especial contra los jefes, buscando un ángulo mejor, cuando en realidad se mueve con L2 y R2. Por lo que es muy fácil perder tu objetivo. Para compensar esto, existe un botón de autolocalización que se activa con el botón R1, fijando la cámara al objetivo más cercano, y puedes cambiar tu objetivo con los botones L2 y R2. Es muy importante que la utilices, ya que aparte de ser una gran ayuda para fijar nuestro objetivo, cuando un enemigo tiene varios puntos para golpear, podrás seleccionarlos a voluntad, para así solo golpearle en la parte que deseas o en el punto débil. Cuando derrotamos a un enemigo, nos dará experiencia, que sirve para subir de nivel, al igual que los RPG. Esta se transmite tal cual a cada uno de los personajes, pero también soltarán unas esferas de diferentes colores. Verdes que te curan, azul transparente que te recupera los puntos mágicos, unas esferas azul con amarillo, que son la moneda del juego, llamadas Money, y un cofre redondo, que tendrá un objeto, ya sea para curarte o para sintetizar algún objeto con los Muggles. Estas esferas pueden ser agarradas por cualquier personaje, por lo que hay que crear estrategias para que las agarren cuando estás en combate, sobre todo cuando tienen la vida y la magia muy bajos. Los objetos que se pueden comprar y sintetizar solamente están disponibles en el pueblo transversal. Aquí el problema: al principio del juego, para desplazarte entre los mundos, tendrás que usar tu nave y pasar por un shooter de rieles, lo cual alarga mucho el juego, además de que se vuelve aburrido y no hay nada que hacer en este. Y como solamente se pueden comprar en este pueblo, tienes que estar peregrinando a cada rato para poder surtirte de ítems para tu aventura, lo cual cansa y llega a ser bastante molesto. Pero avanzando en el juego podrás transportarte automáticamente a los mundos previamente visitados, sin necesidad de andar matando navecitas pedorras. A mí, en lo personal, no me gusta la mecánica de la navecita. Es aburrida, monótona, y lo haces tantas veces que raya en lo frustrante. Y sí, ya sé que te puedes teletransportar, pero cuando descubres un mundo nuevo o vas a descubrir un mundo nuevo, tienes que pasar otra vez por la mecánica de la navecita. No haces nada más que disparar y moverte, esquivando cosas. Y siento que es una pérdida de espacio y de tiempo. Y ya sé que Sid puede modificar y personalizar tu nave, pero aún así no es de mucha motivación. Algo que se lleva las palmas son los mundos, cada uno inspirado en alguna película de Disney. No solo están bien adaptados, además está bien argumentado, y la transición entre niveles, que son películas, se siente muy estable. Es muy padre pelear con Aladdin y en el siguiente mundo con Hércules, y no se pierde la magia del juego. El Coliseo, inspirada en Hércules. Aquí probarás tu valentía para ser héroe, combatiendo en torneos y de paso frustrar los planes de Hades. Los mundos son El País de las Maravillas, basada en la película de Alicia, donde la reina Corazón intenta cortarle la cabeza porque alguien le robó el corazón y tienes que probar su inocencia. La Jungla Profunda, que está ambientada en Tarzán. Clayton intenta encontrar el lugar donde anidan los gorilas, así que tienes que frustrar sus planes con el hombre que creció como simio. Ágrava, donde Jafar busca más que poder apoderarse de la princesa Yasmín. Viajarás a la Cueva de las Maravillas, ayudado por Aladín, el ocurrente genio, Abu y la alfombra mágica. El interior de Monstruo, la ballena que ha devorado a Pinocho. Anda por malos pasos gracias a la influencia de Riku. Donde aprenderemos que la mejor forma de desparasitar una ballena es a cocotazo limpio y tendido. El pueblo de Halloween, ya que Skeleton tiene un plan infalible para este Halloween, que incluye la utilización de Harless para su festividad. Nada puede salir mal, ¿verdad? Y que Oogie Boogie meterá su saco por la envidia que le tiene al rey de este planeta. Algo que no entendí fue por qué no dejaron a Oogie Boogie en su forma máxima. Digo, ya no era un peligro, solo movía su manita y ya. Nomás hubieran puesto en el borde, no se acerque a 2 metros y no lo alimente. Y ya. Digo, al final de cuentas ya no era una amenaza, no hacía nada, pero no, teníamos que romperle las esferas negras y matarlo. De veras, una pérdida de oportunidad, un jefe grande máximo y no hace nada. De veras, una decepción de jefe final. La Atlántida, donde viviremos debajo del mar, en la cual Úrsula quiere apoderarse del tridente del rey Neptuno, y la princesa Ariel y Sora en topless tendrán que detenerla, aun cuando ella se vuelva gigantesca. Es gracioso ver cómo Úrsula sufre de estrabismo cuando es gigante.
no solo te causará gracia, sino que además te matará por andar distrayéndote viéndole los ojos como se le mueven. Es gracioso. El país de nunca jamás, que está siendo martirizado por el Capitán Hook, queriendo mandar a todo el mundo a la plancha, e incrementando su odio por Peter Pan y su terrible fobia que le dejó el cocodrilo al arrancarle su mano. Ya saben, esa fobia tan poco común de perder otra extremidad con el mismo depredador que te arrancó un brazo. Pobre Capitán Garfield, te compadezco. También podremos entrar al libro de los 100 acres, donde sus páginas han sido arrancadas y esparcidas por los mundos, por lo que Pooh no se acuerda ni de quién es. Avanzando por minijuegos podremos recuperar las memorias perdidas de los habitantes del bosque de los 100 acres. La isla Destino, donde nuestros héroes vivían antes de ser consumida por la oscuridad. Ciudad Transversal, donde todos los personajes que han perdido su mundo viven en armonía. Será el planeta base para ti, donde Leonito y sus amigos de otros juegos de Final Fantasy y películas de Disney te ponen al día. El Bastión Hueco, donde Maléfica comanda a los otros villanos para completar sus maléficos planes de conquistar todos los mundos y dejar sin trabajo al ratón orejón. Y cito todos los mundos no porque quiera spoilear, sino que al ser una fusión de Disney y Final Fantasy, no existe ningún nivel basado en el juego de la franquicia de Squaresoft, lo cual a mí se me hace que es una pérdida muy valiosa de oportunidad para recrear algún lugar emblemático de sus juegos, pero no fue así. Por esta razón no lo podría considerar como un crossover en regla. Eso y que la interacción con los personajes del RPG es mínima. Aparte de hablar con ellos y pelear contra algunos en el Coliseo, la interacción es nula. Ya de perdido hubieras podido agregar a tu grupo al menos uno, pero no. El único que es de ayuda es Sid, pero su ayuda se centra más en la mugre nave Gumi, que se sienten más como cameos que como parte importante del juego. Y lo mismo ocurre con las invocaciones. Podrás invocar a puro personaje de Disney, pero los de Final Fantasy ni un mísero chocobo poliomelítico para que te ayude en tus combates. Cuando hagamos las invocaciones, nuestros compañeros de equipo desaparecerán en ese momento para dar lugar a la invocación, de las cuales podremos llamar a 6. A Simba quedará un rugido. Mientras más se le cargue la barra, más potente será, haciendo que los Harles se hagan en los pantalones del susto, bajándoles vida. El genio de la lámpara, que realizará trucos de magia callejeros, robándoles la quincena a los enemigos. Campanita, que cura a todos. Es la única invocación que no hará desaparecer a tu grupo. Además, si un personaje muere, en el momento que esté en el campo, será revivido al instante. Mushu, el dragón famélico de Mulan, que le lanzará fuego continuamente a los enemigos, haciéndoles poco daño, pero siendo continuo, aunque solamente podrás atacar a distancia. Dumbo, que hará pequeño a Sora y se montará en su sombrero, haciéndote invulnerable a los ataques y dañando a los enemigos con chorros de agua. Y Bambi, la más útil de todas, porque cuando es convocada empezará a soltar bolitas que recuperan tus puntos de magia, y cada golpe que le des a los enemigos hará soltar más bolitas, y de vez en cuando tirará ítems raros que te ayudará en tu viaje. El único problema con estos es que muchas veces olvidarás que puedes invocarlos, por lo que tienes que tenerlos en cuenta en las peleas contra los jefes. El único lugar donde no pueden ser requeridos es en el Coliseo, por cuestiones de dificultad. En algún mundo, algún personaje de las películas podrá ser agregado a nuestra partida, reemplazando a Goofy o a Donald. Tú decides cuál se va a la banca. Yo recomiendo que lo hagas, porque aparte de tener una habilidad útil que te será de mucha ayuda, da esa magia de estar jugando en la película con el personaje principal. Entonces se transmite mejor ese sentimiento. Si te preocupa que no gane experiencia Donald o Goofy por estar descansando, no tienes por qué. Ellos ganarán la misma experiencia y subirán de nivel, aunque no estén en pantalla, ni se muestra una señal alguna de que hayan ganado algún nivel. Si te da la opción, cámbialos. No importa en qué nivel estén Donald y Goofy, siempre serán una mejor opción porque tienen habilidades especiales que te harán la vida mucho más fácil. En algún momento tú y tus compañeros cambiarán su aspecto para coincidir con la apariencia del entorno. Solamente sucede en dos mundos: la Atlántida, donde pasaremos a ser tritones, y el pueblo de Halloween, donde nos haremos pasar por monstruos de la literatura. Este cambio de apariencia se sienta bien, no deja de ser algo estético, pero si lo analizamos bien, si Sora llegara a la Atlántida como humano, pues resaltaría más que un turista tomándole fotos a los chicles de una banca, ¿no? Algunos jefes serán los villanos de las películas de Disney, que son comandados por Maléfica, pero algunos jefes serán Harles de gran tamaño, como el maestro del truco, que le pegas en la entrepierna y al derrotarlo te da un anillo llamado Cuerno de Ifrit. ¡Qué conveniente! Y detrás de la sombra se encuentra Amsen, un ente que se ha apoderado del cuerpo de Riku, que casualmente es otro clon de Sephiroth. ¿Tampoco me crees? Pelo y ojos claros.
y habla de pura pachequez, nada más que esta es la versión morena. Y como es costumbre en los RPG, habrá algún jefe opcional escondido, los cuales son Cursiza y Phantom. No son difíciles siempre y cuando tengas el nivel adecuado y sepas hacerles daño. Algunos jefes serán de enorme tamaño, lo cual se convierte en un deleite visual, el solamente verlos moverse y atacar, además de que hacen honor a su volumen, ya que son bastante difíciles en ocasiones. ¡Lárgate de aquí, Oogie Boogie! Y para complementar la triada de Sephiroth, no podría faltar Sephiroth original, que ha sufrido algunos cuantos retoques. A ver, tenemos a Sephiroth niño, a Sephiroth moreno y Sephiroth a la mocha. ¿Qué más podríamos pedir? Es el enemigo más difícil de todos. Bueno, se supone. Como siempre depende del nivel que tengas. Lo único que lo hace muy, pero muy molesto es que tiene un ataque llamado cosecha de pecado, que te baja todo tu MP y la barra de vida te la deja en 1, para que sucumbas al más mínimo soplido. Pero si no fuera por ese ataque, sería una nenita hijo de mamá. El juego cuenta con algunos coleccionables, como los 99 dálmatas esparcidos en los mundos, después de que su mundo fuera destruido, y que son buscados por Pongo, en el pueblo transversal, y unos símbolos de trío que solamente pueden ser activados cuando tu equipo original está completo, y tengan la habilidad para activarlos. Te darán algunas recompensas útiles. Que recomiendo estés buscando, porque te darán recompensas, y el juego se vuelve misericordia en algunas ocasiones. Hay cosas que hacen brillar este juego, una de ellas es la gran adaptación que se hicieron de las películas. Ya ven que pocos juegos cuentan con el triunfo de ser fieles a las películas, y en esta ocasión es así, y no solo con una, sino con 9. Y lo más impresionante es que rara vez se siente un cambio entre mundo y mundo, todo se siente como si conviviera en armonía, y de hecho que así ocurre en el metaverso creado por Disney. Además tiene muchos momentos icónicos de las películas, que las hacen tan memorables. Supieron transmitir casi a la perfección esa sensación y ese carisma que transmiten las películas de Disney y sus personajes. Supongo que la gente de Squaresoft también creció con las películas. Algunos personajes son muy expresivos, lo cual da realismo, pero no todos. Algunos son acartonados y sin chiste. Pero rara vez se siente que resalte este detalle. Normalmente queda opacada por todo lo demás. La historia, si bien al principio se parece mucho a lo que nos han contado, no crean que no me gusta, simplemente ya la conocemos. Por eso me burlo de ese detalle. Va tomando fuerza y crea su propio camino, que da la sensación de originalidad. Otro detalle curioso es que en esta ocasión muchos personajes de Disney estuvieron doblados por las personas que le dieron vida en los filmes en inglés, lo cual es ese esfuercito extra que a nadie le cae mal y todos adoramos. De lo único que sí me voy a quejar es de la cámara, que parece ser guiada por un Lakitud borracho. Lakitud, estás borracho, vete a tu casa. Y de que tus compañeros de equipo cuando necesitas dar un brinco preciso, tienen la mala costumbre de ponerse donde más estorban, ocasionando que falles el brinco. Pero al final nada que destruya el juego, solo son cosas que pueden pasarse por alto. Son de esos juegos que se esperan con muchas ansias sus secuelas para ver qué películas utilizaron y qué personajes están incluidos en este. Un juego casi perfecto y en que en muy pocas ocasiones ocurre. Es increíble que dos metaversos completamente opuestos pudieran convivir, pero si lo analizas, ambos tienen muchas cosas en común, por lo que hace que encajen casi a la perfección. Un gran juego para todos los amantes de los RPG y para todos aquellos que disfrutan las películas de Disney. Si eres ambos, bueno, estás en el Nirvana. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!